Bienvenidos. Un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Desde Colombia para el mundo entero, en el nombre de Jesús. Quiero leer una porción de la Biblia que aparece en el capítulo 16 del Santo Evangelio según San Marcos. Y quiero leer el verso 15 que dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero basar la reflexión bíblica en la palabra que aparece allí, bautismo. Pero, ¿qué quiere decir bautismo? ¿O de dónde viene esa palabra? Bueno, viene del griego que quiere decir batismos, y que en sí deja ver una práctica del cristianismo que está relacionado con la sepultura, la inmersión, la sumergir a una persona en las aguas. Según dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, leemos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, o en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Está claro? Entonces, el bautismo, según el orden bíblico, representa sepultura. Y nunca se sepulta a los vivos, sino a los muertos. Por eso una persona, para poder ser bautizada, debe de haber muerto al pecado. Y el evento del bautismo es el símbolo de la sepultura de ese cuerpo de pecado, y cuando sale de las aguas es la figura de la resurrección de Cristo en relación a la vida nueva que la persona inicia a partir de ese momento tan trascendental. Según Pablo, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, dice: un Señor, una fe, un bautismo. Entonces dicen muchos: yo no me bautizo porque ya me bauticé. Pues quiero aclararles que el único bautismo que es contado como bautismo según Dios es el que se suministra acorde a lo que dice la Escritura. Entonces, si un niño es bautizado según la religión, pues según Dios no está bautizado. Si una persona adulta es bautizada según la tradición trinitaria o dualista, pues no está bautizada. Si una persona es bautizada por el bautismo o en el bautismo de los muertos, aunque lo hayan bautizado adulto, no está bautizado. Y permítame hacer una amplia explicación acerca del bautismo y de los bautismos. Número 1, la Biblia establece un solo bautismo, pero debe de hacerse como dice la Escritura. 2, hay bautismos en fórmula trinitaria que se le suministra a adultos según los diferentes movimientos religiosos y a niños según la tradición popular. Pero en el orden bíblico, esos no son bautismos. Existe el bautismo de la buena fe, ese que creía Tomás de Aquino, que decía que si una persona estaba distante del lugar donde podían suministrar el bautismo y pedía el bautismo y no alcanzaba a ser bautizado, por el solo hecho de haber pensado en bautizarse, se le contaba como bautismo y por eso le llamaron
bautismo de la buena fe. Pero eso no es bautismo según la Biblia. Estaba el bautismo de sangre. ¿Cuál era ese? Bueno, Tomás de Aquino decía que si una persona, por defender a su líder religioso, moría, entonces se le aplicaba el bautismo de sangre por cuanto había muerto por un líder de su religión. Pero en el orden bíblico, eso no es bautismo. Existe otro bautismo que es el que le suministran al mormonismo, es decir, o el que es suministrado por el mormonismo. Ellos se bautizan por los muertos. ¿Cómo es eso? Bueno, Simón Bolívar murió hace tantos años, o Napoleón murió hace tantos años, o determinado rey, el faraón murió y murió sin salvación. Entonces, un mormón se bautiza para que aquel que murió sin salvación sea salvo. ¿Ya? Ese es el bautismo que llaman por los muertos. En ese bautismo hay otras dos formas de pensar. Una, yo me bautizo porque todo el tiempo que mi padre fue cristiano, nunca quise aceptar el evangelio. Papá ya murió, yo me voy a bautizar para reemplazar a mi padre en la iglesia. Eso no es contado como bautismo según la Biblia. Y hay una realidad bíblica que es la que nosotros presentamos, predicamos, practicamos y además creemos. ¿Cuál? El bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero para que este bautismo se pueda dar, la Biblia tiene una enseñanza de cómo debe de hacerse el proceso. Según el evangelista Marcos, lo primero que debe de tener en cuenta una persona para bautizarse es que pueda creer. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona ha perdido la conciencia a causa de sus años o a causa de alguna enfermedad, aunque su familia quiera bautizarlo, no se puede bautizar. 2. Si una persona que no tiene conocimiento a causa de su niñez y lo bautizan, pues aunque lo bauticen, eso no cuenta como bautismo, porque textualmente dice la Biblia que el candidato al bautismo debe primero de creer. 2. Ese que se va a bautizar, aparte de creer, debe de arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Escuchó usted? Nadie puede bautizarse si no se arrepiente de sus pecados. Y una buena enseñanza es la que da el evangelio. Dice que cuando Juan vino predicando el evangelio, salían multitudes a ser bautizados por él en el río Jordán. Y Juan les decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. ¿Escuchó usted? Luego Juan les decía, yo bautizo en agua para arrepentimiento. En otras palabras, nadie debe de bautizarse si no tiene la capacidad de creer y si no tiene la capacidad de arrepentirse. Por eso la Biblia es perfecta. Y las personas que se bautizan deben de creer y deben de arrepentirse. Ahora bien, ¿y en qué nombre se deben de bautizar? Bueno, Hechos 2:38 dice que cada individuo debe de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. En el nombre de Jesucristo. En la Biblia, usted va a encontrar familias, individuos e incluso un grupo de más de 3,000 personas bautizados en el nombre
del Señor Jesús, porque esa fue la fórmula apostólica. Alguien dirá por allá: pastor, pero es que San Mateo capítulo 28 verso 19 dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, claro, así está escrito. Pero si usted lee bien el texto, no dice en los nombres, sino en el nombre, singular, en el nombre. Y usted sabe que Padre no es nombre, que Hijo no es nombre, ni Espíritu es nombre. Entonces, los apóstoles, haciendo una correcta interpretación de las Escrituras, entendieron que el nombre del Padre era Jesucristo, que el nombre del Hijo era Jesucristo, que el nombre del Espíritu es Jesucristo. Por eso Pedro comenzó bautizando a los 3,000 en el nombre de Jesucristo. Luego, en el libro de los Hechos, usted encuentra en el capítulo 8, del verso 12 en lo adelante, cómo las personas se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Luego en Hechos 10, verso 44 en lo adelante, leemos que mientras Pedro disertaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban congregados, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los escuchaban hablar en nuevas lenguas. Entonces dijo Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿en qué nombre queda una persona bautizada? Bueno, hasta donde venimos leyendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o de nuestro Señor Jesús, que es el mismo. Luego en Hechos capítulo 19, leemos del verso 1 en lo adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y dice que cuando escucharon esta enseñanza, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eran por todo unos 12 hombres. Luego en la carta a los Romanos capítulo 6, Pablo dice que somos bautizados en Cristo Jesús. Y en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 27, dice el apóstol que las iglesias en Galacia fueron bautizadas en Cristo. Entonces, ¿en qué nombre se deben de bautizar los que quieren ir al cielo? Sencillo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dicen las Sagradas Escrituras. Cuando una persona se bautiza de una manera diferente, aunque lo hayan mojado, no queda bautizado, porque el bautismo es para el perdón de los pecados y debe de suministrarse en personas, 1, que creen, 2, que se arrepienten, que están dispuestos a dar un giro de 180 grados, recibir a Jesús y seguir en el camino, incluyendo ese paso tan trascendental del peregrino en la tierra que hace posible que su nombre sea escrito en el libro de la vida a través del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si usted ha sido bautizado de otra manera, lamento informarle que no está bautizado como dice las Sagradas Escrituras. Pero aún hay tiempo, porque según dice la Biblia, los de Éfeso, según Hechos 19, aunque pensaban que estaban bautizados, después de que entienden la verdad del Evangelio, toman la decisión y se bautizan como dicen las Sagradas Escrituras. Recuerda, el bautismo es en el nombre de Jesucristo,
para el perdón de tus pecados. Y en el momento que lo haces, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y algo maravilloso, llegas a pertenecer al cuerpo de Cristo, a ser miembro de la familia de Dios, que es la iglesia. Por eso, si no lo has hecho aún, hazlo ahora y tendrás garantizado, si perseveras hasta el fin, la vida eterna. Un evangelio sin fronteras, rescatando almas para Cristo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo contenido. De seguro será de gran bendición para tu vida.